Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Son las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 23 de octubre y el día viene mirando a los resultados empresariales, mirando a la Reserva Federal. Hoy tenemos el libro base de la FED. Y mirando a los bonos, en concreto al bono americano a 10 años, porque el rendimiento sigue subiendo esta mañana y continúa en su nivel más alto desde el pasado verano. 4,23% ahora mismo, subida de más del 0,6%. ¿Y por qué sube el rendimiento del bono americano? Pues sube porque los inversores empiezan a frenar las expectativas de que haya grandes recortes de los tipos de interés en Estados Unidos en los próximos meses. Sube la rentabilidad de los bonos, sube también el dólar, aunque hoy se está tomando un respiro y cotiza ahora mismo en 1,0803 frente al dólar. Tímida caída frente al euro, tímida caída para el dólar del 0,05% y sube también el oro, que está en zona de máximos y que cotiza esta mañana por encima de esos $2.750 la onza. En concreto, está más arriba, 2.764, subiendo el futuro del oro un 0,16%. Y mientras tanto, ¿qué pasa en las bolsas? Pues que siguen en modo retroceso. Anoche signo mixto para Wall Street, ligeras caídas al cierre para el Dow Jones y para el S&P 500 y tímida subida para la tecnología, tímida subida para el Nasdaq. Aquí en Europa el IBEX 35 también cedía terreno ayer, aunque conseguía, eso sí, aguantar los 11.800 puntos. Ojo de nuevo hoy en la bolsa española al sector energético y al sector inmobiliario, que ayer lideraban los recortes, presionados precisamente por esa subida de la rentabilidad de los bonos. Otro factor que parece que empieza a pesar en el mercado es la cercanía de las elecciones en Estados Unidos, la incertidumbre por el resultado, por quién controle las cámaras y una posible victoria de Donald Trump que cada vez parece más cerca según las encuestas. Del candidato republicano preocupa que lleve a cabo una política fiscal más laxa, con esa bajada de impuestos, y sobre todo la guerra comercial contra otros países y la puesta en marcha de más aranceles, lo que, según Oliver Gurrinchas del Fondo Monetario Internacional, amenazaría con desatar una oleada de proteccionismo a escala mundial. Esto es algo que nos preocupa mucho, la creciente fragmentación geoeconómica, las tensiones comerciales entre países, las medidas que perturban el comercio, perturban la inmersión transfronteriza. Cuando analizamos el impacto que podrían tener las crecientes tensiones comerciales, hay dos dimensiones. Uno es, por supuesto, aumentar los aranceles, por ejemplo, entre los diferentes bloques, lo que perturbará el comercio y asignará mal los recursos, lo que afectará, decía Gurrinchas, a la actividad económica. De los aranceles hablaba también ayer la presidenta del Banco Central Europeo. Decía en una charla con Bloomberg, Christine Lagarde, defendía el comercio justo y sobre todo la política, y sobre la política monetaria decía que la dirección de los recortes es clara, que la inflación va a seguir bajando, pero que hay que seguir partido a partido y dato a dato. Ya sabe, también tenemos que ser cautelosos y ya sabe, no podemos llegar a esa conclusión. ¿Le hemos roto el cuello a la inflación? No. Y creo que la precaución nos lleva a mirar a todos los datos que están llegando, cualquiera que sea la forma que adopten, ya sean indicadores de encuestas, como tuvimos muchos de ellos en septiembre, o si son más bien modelos, como cuando tenemos ejercicios de proyección. Y lo analizaremos y seguiremos dependiendo de los datos, pero por supuesto, con cautela y sin sacar conclusiones precipitadas.
Más claves para ello los mercados, además de la confianza del consumidor que se publica esta mañana en Europa y de ese libro beige de la Fed, que ya les avanzábamos, que vamos a conocer esta tarde en Estados Unidos. La atención la centran también los resultados empresariales. Ojo, porque ya tenemos sobre la mesa algunos de ellos, por ejemplo en Europa los de Deutsche Bank y los de la farmacéutica Roche. Enseguida les vamos a contar los detalles, y para el día de hoy nos vienen, por ejemplo, los de Deutsche Bank y los de Volvo, los de Heineken, Carrefour, y al cierre las cuentas de Kering, protagonismo de nuevo para el sector del lujo. Y ojo en España aquí, porque presenta hoy sus resultados una de las grandes, Iberdrola. En unos minutos vamos a conocer las cuentas de la compañía eléctrica. Y en Estados Unidos, pues también platos fuertes este miércoles, como por ejemplo las cifras de Coca-Cola, de Tesla y de la aerolínea Boeing. ¿Y de la noche con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con que los futuros vienen con signo mixto, con caídas en Estados Unidos, 0,24% abajo el futuro del Dow Jones, más moderados son los recortes para los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, y tímidas subidas para los futuros aquí en Europa. Vemos ahora mismo al futuro del DAX avanzando un 0,1%. En Asia también signo mixto, caída en Tokio para el Nikkei del 0,7%, subida de casi el 2% para el Hansen de Hong Kong, subida también del 1% para la bolsa de Shanghái, y tenemos al Kospi surcoreano hoy todavía cerrado por festivo. Y una noticia empresarial de esta madrugada: en Japón tenemos el mayor debut en bolsa en 6 años. El de Tokyo Metro es uno de los principales operadores del metro de la capital japonesa. Ha debutado este miércoles en el parque y lo está haciendo con subidas de más del 40%. Enseguida les vamos a contar los detalles, porque vamos a hablar de todo esto y de más cosas esta mañana, también del sector inmobiliario. Hoy comparece la ministra de Vivienda en el Congreso, y en Sevilla sigue en paralelo Rebuild, esa feria inmobiliaria, segunda jornada, que nos va a contar desde allí Elena Fraile en directo a partir de las 11 de la mañana. Antes vamos a hablar del impuesto a las energéticas, vamos a hablar de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional para España y también del sector turístico y de las buenas previsiones de las aerolíneas para nuestro país. A las 8:15 le vamos a preguntar por ello al presidente de la patronal de líneas aéreas, a Javier Gándara. 8:06 de la mañana, estamos ya en marcha. Venga, seguimos, adelante, comenzamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Con Pedro López Fontanede, con los titulares de este miércoles, que empezamos con lo que va a pasar hoy. Es que el Fondo Monetario Internacional presenta su monitor fiscal en el que va a actualizar los datos de endeudamiento global. Pedro, buenos días. Muy buenos días. Y según los últimos datos, este año superará el 93%. Datos del FMI que se unen a los conocidos ayer. La entidad eleva 5 décimas la previsión de crecimiento de España en 2024 hasta el 2,9%. Es más alto que lo esperado por el Gobierno y por el Banco de España. Una cifra que destaca en una eurozona deprimida que solo crecerá el 0,8% este año. El FMI también dejó sin modificaciones las previsiones de crecimiento de la economía global en el 3,2% para este año. Redujo una décima las de 2025 hasta el 3,2%. Petya Cueva-Brooks del FMI sobre España. España destaca como uno de los países con una revisión sustancial al alza para este año. Ahora proyectamos que el crecimiento será del 2,9% después del año pasado, cuando fue del 2,7%. Lo que hay detrás de esta revisión son las sorpresas positivas que ya hemos visto, especialmente en el segundo trimestre, así como algunas de las revisiones de los datos anteriores. Desde España, la ministra portavoz Pilar Alegría habló también ayer de datos de empleo. Hoy en España hay más ocupados que nunca. Nos encontramos ya por encima de los 21.300.000 personas que están en este momento ya trabajando, cotizando a la Seguridad Social, y también lo más importante es que tenemos una perspectiva de situarnos en torno a los 23 millones de personas trabajando al final de la legislatura en el año 2027. El Parlamento Europeo vota hoy su posición sobre el presupuesto de la Unión Europea para el año 2025. En una semana intensa en Estrasburgo a los presupuestos se une que el Pleno del Parlamento respaldó un crédito de hasta 35.000 millones de euros a Ucrania, que Kiev pagará con los beneficios de activos rusos inmovilizados por las sanciones. Hoy también votarán sobre si es necesaria una nueva directiva de retornos para atajar la presión migratoria en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Los mercados pendientes hoy del libro, veis, de la Reserva Federal, y también del dato de confianza del consumidor que vamos a conocer en Europa. En Estados Unidos también conoceremos, como cada miércoles, solicitudes semanales de hipotecas y ventas de viviendas de segunda mano. En España, el INE hará públicos hoy datos sobre la actividad hotelera en septiembre. Veremos
veremos si la cifra sigue al mismo ritmo de crecimiento que lleva desde junio del 2021. Y ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos y Camiones, publican los datos de producción y exportación de vehículos de septiembre. En política nacional, pendientes hoy de la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso, comparecencia en la que va a dar cuenta Pedro de su gestión. Oposición y gobierno y sus socios de gobiernos desde Sumar le exigen soluciones. Isabel Rodríguez dice que el gobierno, que el Ejecutivo tiene la intención de no parar en la regulación de la vivienda, pero descarta una intervención del precio del alquiler. Este es un gobierno que está regulando. Sabemos del pasado que la no regulación, que el libre mercado, que todavía hoy defienden algunos, está llevando a graves problemas sociales. La importancia de la financiación, no faltarán recursos por parte del Gobierno de España. La importancia también de políticas fiscales, y la fiscalidad nos compete a los 3 niveles de las administraciones públicas en nuestro país. Y la importancia de un buen uso del suelo público frente a las teorías liberalizadoras, una buena gestión del uso del suelo público, de disposición de recursos de suelo público. Posición del Gobierno con la vivienda, que causa más separación con uno de sus socios, con Sumar, desde donde avisan de que no darán apoyo a los presupuestos si no aumenta el ingreso fiscal. Yolanda Díaz. Queremos que se mantengan y permanezcan los impuestos a la banca y a las eléctricas. Primero, que son impuestos que han funcionado muy bien, igual que ha funcionado muy bien el impuesto a las grandes fortunas, que recuerden que lo hemos ganado dentro del Gobierno sorteando, ¿no?, aquella rebeldía también de alguna presidenta y presidente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero lo que es evidente es que hay injusticia fiscal en España. Por cierto, en relación con el ministerio de Yolanda Díaz, el de Trabajo, el Gobierno aprobó un suplemento de 7,6 millones al presupuesto del SEPE para prestaciones de autónomos, y ayer Sumar coincidió, por cierto, con el PP en 2 votaciones, desmarcándose así de los socialistas. Pendientes también de los asuntos judiciales, el Supremo rechaza 2 querellas contra la ministra Montero por el caso de la pareja de Ayuso. Al considerar que no reveló ningún dato personal o reservado sobre Alberto González Amador, la denuncia se hizo a colación de las declaraciones en las que Montero, el pasado 12 de marzo, exigía explicaciones a Ayuso sobre si está viviendo en un piso que se pagó con fraude a Hacienda y que se pagó con las comisiones respecto a mascarillas en la pandemia. Ahora la pareja de Ayuso pide al Supremo que acceda al correo personal del fiscal general. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo apoya a Isabel Díaz Ayuso por no asistir a la Moncloa. Tranquilidad, está suficientemente explicado todo. Le insisto que está suficientemente explicado todo. Todo está explicado y toda la gente hablará. Díaz Ayuso habló con Feijóo este lunes. Según líderes populares, le dijo Feijóo a Ayuso que no era buena idea. Ahora los presidentes populares que ya han asistido a la reunión están apoyando a Ayuso en general, pero los que todavía no han ido, como la extremeña María Guardiola, sí que ven utilidad en esta reunión. Yo no voy a perder la oportunidad de decirle todo lo que pienso y todas las necesidades y anhelos que tiene mi tierra. Desde PSOE y Sumar, Pachi López, Ernest Urtasun aprovechan para atacar el liderazgo de Feijóo. No lidera su propio partido, porque una y otra vez Ayuso demuestra quién manda. Una vez más, la señora Díaz Ayuso es quien marca la agenda realmente del Partido Popular, porque este país tiene un líder de la oposición que no manda ni en su partido. Por lo demás, más asuntos de este miércoles. Pedro Sánchez y su homólogo portugués, Luis Montenegro, van a presidir la cumbre bilateral España-Portugal. Desde donde examinarán el estado de sus intensas relaciones transfronterizas, se van a firmar acuerdos relativos a gestión y disponibilidad del agua de los 2 ríos que comparten ambos países, Tajo y Guadiana, y a la que el gobierno español acude con la expectativa de poder seguir avanzando en la construcción de la línea de tren de alta velocidad Lisboa-Madrid. Y un asunto más, pendientes también del segundo día de la cumbre de los BRICS, en el que se está destacando el acercamiento de países como Turquía. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dijo ayer que Turquía es muy importante para la Alianza Atlántica, pese a su acercamiento en los últimos meses a los BRICS. Y es que Turquía envió representantes a esta reunión en Kazán, en Rusia, organizada por el presidente ruso, por Vladimir Putin. En esta cumbre, Putin presentó al bloque como alternativa a Occidente, aprovechó para romper con su propio aislamiento. Ahora preocupa también la incorporación de tropas de Corea del Norte al ejército ruso. Desde Estados Unidos, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, avisa de nuevas sanciones, no solo contra Rusia, sino contra terceros países que la ayuden. 7:14 de la mañana. Después de los titulares, enseguida miramos al mercado y les contamos los primeros resultados que hemos conocido ya en Europa, entre ellos los de Deutsche Bank, los de Volvo o los de la empresa francesa de defensa Thales.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé que el área mediterránea y el tercio este de la península continúen bajo la influencia de un flujo húmedo, lo que provocará abundante nubosidad y chubascos en amplias zonas del este y sureste, el entorno de los Pirineos, Baleares y el Estrecho. En la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Cataluña y Baleares, los chubascos podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormentas. Habrá nubes medias y altas entrando por el suroeste, con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas en puntos de Andalucía Occidental y Extremadura. En Canarias se esperan nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve, despejándose a lo largo del día, y algunos chubascos ocasionales en el interior de Tenerife por la tarde. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Ven del 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas! Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Vamos a mirar el mercado. 7 y 18 minutos de la mañana, mercado que viene hoy mirando los resultados empresariales, porque tenemos ya varios sobre la mesa, pero mirando también a los bonos. Vamos a empezar por ahí, porque tenemos al rendimiento del estadounidense a 10 años subiendo casi un 1%, está en el 4,24% y estamos hablando de niveles que no veíamos desde antes del pasado verano. Luego vamos a intentar explicar, entender por qué está subiendo ese rendimiento de los bonos y vamos a ver cómo abren hoy también, cómo presiona eso a las rentabilidades de los bonos aquí en Europa, donde el español a 10 años cerraba ayer por encima del 3% y donde el Bund alemán lo tenemos en el 2,31%. Suben las rentabilidades de los bonos, sube también el oro, que está avanzando esta mañana al futuro un 0,16% hasta los $2.764 la onza. Lo que se da un respiro es el dólar, que cede ligeramente, un 0,07% frente al euro, está en 1,0805 unidades. Y si miramos a las materias primas, vemos ligeras caídas hoy para los futuros del Brent y del West Texas, apenas son del 0,1% y baja de la barrera de los $76 el barril tipo Brent. Los futuros, que los tenemos hoy, Paloma Arnaldos, buenos días, con ligeras caídas en Estados Unidos. Muy buenos días, Rubén. Así es, prácticamente planos, pero con tendencia negativa. Tenemos el futuro del Nasdaq y del S&P 500 cediendo un 0,05%
y un poco más acusada es la caída para el futuro del Dow Jones, del 0,25. Al contrario, en verde parece que van a abrir hoy las bolsas europeas. Ángeles Lozano, buenos días. Pues sí, muy buenos días, aunque las subidas se están produciendo en unas bandas muy estrechas. El futuro del DAX arriba un 0,12%, un 0,10% sube el futuro del CAC 40 de París, un 0,08% el futuro del Eurostoxx 50 y quien marca la nota discordante es el FT100 de Londres, que cae también muy poco, un 0,10%. Y aquí en Europa se van a cotizar resultados empresariales a la espera de que conozcamos en unos minutos los de Iberdrola, una de las grandes compañías del IBEX 35. Ya tenemos varios sobre la mesa de compañías europeas. Empezamos por ahí. ¿Qué cifras conocemos, Ángeles? Por ejemplo, Deutsche Bahn vuelve a ganancias en el tercer trimestre gracias a la liberación de reservas para demandas de inversores sobre su división Postbank y la eficiencia de su banco de inversión global. El beneficio neto del banco ha sido de 1.460 millones de euros durante el trimestre. Esto se compara con un beneficio de 1.030 millones de euros el año anterior y una pérdida de 143 millones de euros en el segundo trimestre. Por lo tanto, cuentas positivas. También tenemos las de Volvo Cars. Unas cuentas de momento provisionales, ventas y beneficio operativo superan las expectativas. Las ventas aumentan un 0,9%. L'Oréal publicaba ayer al cierre. Ha registrado un aumento del 3,4% en las ventas del tercer trimestre. Este dato es bastante decepcionante, está por debajo de lo esperado en 3 meses que estuvieron marcados por el deterioro de la facturación del gigante francés en China. En el periodo julio-septiembre, las ventas se situaron en 10.280 millones de euros. Tenemos también resultados de la compañía de defensa Thales, aumento en su facturación y en la entrada de pedidos durante los 9 primeros meses del año y confirma sus objetivos para todo 2024. Thales ha dicho que esa facturación aumentó un 6,2%. El laboratorio suizo Roche también ha dado cifras. Las ventas entre julio y septiembre fueron de 15.000 millones de francos suizos, un 9% más que hace un año, y la dirección confirma sus ambiciones, sus objetivos para todo el ejercicio. Como dices, en España estamos pendientes de Iberdrola y de Viscofan. También hoy vamos a conocer cifras de coyuntura turística hotelera del mes de septiembre. Bueno, y en Asia, un protagonista empresarial también, lo tenemos en Tokio y está subiendo. ¿De qué forma? Y miramos primero lo que están haciendo las plazas asiáticas. Tenemos signo dispar, la nota discordante la tenemos en Japón, el Nikkei, caída del 0,67%. El resto de plazas vemos una tendencia positiva, con Shanghái rebotando un 0,94%, el Hang subiendo un 1,8% y en Seúl el Kospi también por encima del punto porcentual de avance, un 1,3%. Vamos a comenzar con el informe de perspectivas económicas mundiales del FMI. Sobre China, rebajaba el martes 0,2 su previsión de crecimiento para el gigante asiático en 2024 hasta el 4,8%, dejaba la de 2025 en el 4,5%, sin cambios respecto a su pronóstico del mes de julio. La mitigada desaceleración del gigante asiático se atribuye en gran medida a unas exportaciones mejores de lo esperado, a pesar de la persistente debilidad, dicen, en el sector inmobiliario y la baja confianza de los consumidores. Y precisamente sobre el gigante asiático y las últimas medidas de estímulo anunciadas por el gobierno, dicen tanto desde el Tesoro americano como desde el Fondo Monetario Internacional que no impulsarán significativamente la demanda interna. Lo decían por separado tanto Janet Yellen como Pierre-Olivier Gourinchas. Dicen que no han visto ningún anuncio hasta el momento por parte del Banco Central de China y su Ministerio de Finanzas que impulsen la demanda lo suficiente como para absorber el exceso de producción e impulsar el crecimiento. Y vamos con ese debut histórico en la bolsa de Japón. Tokio Metro se disparaba en la mayor salida a bolsa en Japón en 6 años, un 45%. La compañía había recaudado 348.600 millones de yenes en la mayor oferta pública inicial en Japón en 6 años y las acciones se cotizaban en el extremo superior de la banda de precios de la oferta pública inicial. Tenemos también otro debut. China Resources Beverage sube un 13%, en este caso debutaba en la bolsa de Hong Kong. Vamos a mirar a valores
Dentro de la bolsa de Tokio lo que está haciendo caer son la compañía de recursos humanos Recruit Holdings, caída del 4,8%, y tenemos también recortes para la compañía de comercio electrónico Mercari del 4,6%. Son las que están tirando hacia abajo del selectivo nipón. En el lado de las subidas hablamos esta mañana de Konica, que rebota un 10%, y de Tokio Tatemono, que sube un 7,11%. Dentro del Hansen destaca Shiny Solar, que está subiendo un 17%. En Europa ya hemos contado, Ángel, los resultados que hemos conocido de momento, a la espera de que conozcamos las cuentas de Iberdrola. Ya contábamos también la agenda, lo que nos va a deparar el día. Recordemos desde dónde parte hoy el IBEX 35. Lo hace desde 11.832 puntos. Ayer al cierre conseguía minimizar los retrocesos, fueron del 0,07%, pero en el intradía llegó a perder los 11.700 puntos. Inauguraba la temporada de resultados en Agas con pérdidas de 130 millones por las minusvalías de la venta de Talgras, y las cuentas se recibieron en bolsa con caídas del 0,6%, pero lo peor lo vimos en las compañías ligadas a las energías, particularmente las renovables. Acciona Energía bajó casi un 6% después de que Goldman Sachs rebajara el precio objetivo de la empresa por sexta vez en el año. También su matriz se dejaba un 4,12% y se vio contagiada Solaria, que perdía un 3,63%. También cayeron otras utilities como Iberdrola, perdió un 1,5%, Naturgy un 1,2% y Redella un 1,17%. Recordemos que el Gobierno está estudiando rediseñar totalmente el denominado impuestazo energético para que, en lugar de que recaiga solo sobre los mayores grupos como Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy o Acciona, se extienda a todo el sector. En las otras plazas europeas vimos igualmente, como en el IBEX, suaves descensos. El DAX bajaba un 0,17%, París consolidaba niveles, Milán perdía un 0,64% y Londres un 0,14%. Entre los protagonistas destacó SAP, que subía más de 2 puntos porcentuales, marcaba máximos históricos tras dar a conocer sus resultados del tercer trimestre y revisar al alza su previsión de ingresos anuales. En las caídas destacó Logitech, que daba a conocer sus cuentas y que perdía un 6,5%, y Múnich Re, que se dejaba casi 3 puntos porcentuales tras advertir del impacto de las catástrofes naturales en sus resultados del tercer trimestre. Y en Estados Unidos, Paloma, la bolsa de Nueva York, que cerraba anoche con movimientos muy estrechos, sin tendencia definida. Como ya contábamos, ligeras caídas para el Dow Jones y para el S&P 500, subida para el Nasdaq y con el foco puesto en la presentación de resultados empresariales. Ayer pasaban por el concesionario General Motors, 3M, Verizon o Lockheed Martin, entre otros. Los resultados que más gustaron fueron los de General Motors, subía casi un 10% después de superar expectativas para el tercer trimestre y mejorar previsiones para el ejercicio. Por su parte, la tabaquera Philip Morris también se disparaba un 10% después de aumentar su pronóstico de ganancias anuales. Decepcionando al mercado, Verizon se dejaba un 5% tras unos ingresos más bajos de lo esperado, y la compañía de defensa Lockheed Martin cedía un 6%. En este caso, lo que decepcionaban eran las cifras de ventas. También recortes para 3M del 2,3% al obtener un beneficio de 1.370 millones en el tercer trimestre tras abultadas pérdidas el año pasado. Hoy vamos a tener una nueva tanda de cuentas en Estados Unidos: Coca-Cola, Boeing, IBM, eBay, AT&T, pero los más esperados van a ser los de Tesla, que debe convencer a los inversores tras el fiasco de los Cybercab. ¿Qué esperamos de las cuentas? Un crecimiento interanual del 9% en las ventas, y además el consenso prevé que la guía para el cuarto trimestre apunte una facturación de 27.100 millones de dólares. Esto supondría un máximo histórico para la compañía y una mejora del 8% desde el cierre de 2023. Tesla va a dar el pistoletazo de salida a los resultados de las tecnológicas. Escuchamos a Javier Puerto, de Caser Asesores Financieros. Y la tecnología también en Estados Unidos, que es lo más relevante, pues esperamos que convenza para justificar esas valoraciones estratosféricas que tienen, sobre todo
porque esta semana ya publica Tesla, pero la próxima semana pues tenemos prácticamente el resto de las 7 magníficas. Tenemos a Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, y la única que se retrasa siempre un poco más es Nvidia. Y estas compañías pues prácticamente sí o sí tienen que tener unos guidelines muy prometedores, porque si no la valoración que tienen pues no se vería respaldada. ¿Qué otros temas, Paloma, nos dejaba la jornada de ayer en Estados Unidos? Pues en noticias económicas, el FMI volvía a mejorar las proyecciones de crecimiento del PIB de Estados Unidos. Prevé que cierre el año con una subida del 2,8%, y en el foco tenemos a McDonald's, y es que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han determinado que un brote de E. coli relacionado con las hamburguesas cuarto de libra ha producido 10 hospitalizaciones y una muerte. Caída esta hora en el After Hours del 5,8% para McDonald's, y también caída del 4% para Starbucks, que publicaba cuentas al cierre suspendiendo previsiones anuales. En la agenda del día, hoy muy pendientes del libro beige de la FED. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva, y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:33 de la mañana, ahora menos en Canarias, de este miércoles 23 de octubre, en el que seguimos muy pendientes también de Oriente Medio, después de esa reunión entre Anthony Blinken y Netanyahu en Israel, en plena intensificación, Pedro, del ataque sobre Gaza. El secretario de Estado, Anthony Blinken, además dijo que la muerte del líder de Hamás la semana pasada podría crear una apertura crucial para la paz, y presiona al primer ministro israelí, a Netanyahu, para que permita entrar más ayuda en Gaza. Pendientes también del segundo día de esa cumbre de los BRICS, en el que se está destacando el acercamiento de países como Turquía. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dice que Turquía es muy importante para la Alianza Atlántica pese a ese acercamiento a los BRICS, y que Turquía envió representantes a la reunión ayer en Kazán, en Rusia, que organiza Vladimir Putin. En esta cumbre, Putin presentó al bloque, a los BRICS, como una alternativa a Occidente. Aprovechó también para romper con su propio aislamiento. Ahora
preocupa la incorporación de tropas de Corea del Norte al ejército ruso. Desde Estados Unidos, Janet Yellen avisa de nuevas sanciones, no solo contra Rusia, sino contra terceros países que le ayuden. Seguimos tomando medidas contra la evasión de las sanciones por parte de Rusia. La próxima semana revelaremos nuevas y fuertes sanciones dirigidas a quienes facilitan la maquinaria de guerra del Kremlin, incluidos intermediarios en terceros países que suministran a Rusia y a su ejército. Aquí en nuestro país, hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, va a comparecer en el Congreso para dar cuenta de su gestión. Tanto oposición como su socio de gobierno, Sumar, exigen soluciones. Isabel Rodríguez dice que el gobierno tiene la intención de no parar en la regulación de la vivienda, pero a la vez descarta una intervención en el precio del alquiler. Este es un gobierno que está regulando. Sabemos del pasado que la no regulación, que el libre mercado, que todavía hoy defienden algunos, está llevando a graves problemas sociales. La importancia de la financiación, no faltarán recursos por parte del Gobierno de España. La importancia también de políticas fiscales, la fiscalidad nos compete a los 3 niveles de las administraciones públicas en nuestro país. Y la importancia de un buen uso del suelo público frente a las teorías liberalizadoras, una buena gestión del uso del suelo público, de disposición de recursos de suelo público. Y mientras tanto, desde el socio del gobierno, desde Sumar, meten más presión al Ejecutivo, avisan de que no darán apoyo a los presupuestos si no aumenta el ingreso fiscal. Yolanda Díaz. Queremos que se mantengan y permanezcan los impuestos a la banca y a las eléctricas. Primero, que son impuestos que han funcionado muy bien, igual que ha funcionado muy bien el impuesto a las grandes fortunas, que recuerden que lo hemos ganado dentro del gobierno sorteando, ¿no?, aquella rebeldía también de alguna presidenta y presidente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pero lo que es evidente es que hay injusticia fiscal en España. Relación con el ministerio de Yolanda Díaz. El Gobierno aprobó un suplemento ayer de 7,6 millones al presupuesto del SEPE para prestaciones de autónomos. Por cierto, ayer Sumar coincidió con Partido Popular en 2 votaciones, desmarcándose así de los socialistas. Pues el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apoya a Ayuso por no asistir a la Moncloa. Tranquilidad, está suficientemente explicado todo. Le insisto que está suficientemente explicado todo. Todo está explicado y toda la gente habla en serio. Y es que Ayuso habló con Núñez Feijóo este lunes. Según líderes populares, le dijo Feijóo a Ayuso que no era buena idea. Ahora los presidentes populares, que sí que han asistido ya a la reunión, apoyan a Ayuso, pero los que todavía no han ido, como la extremeña María Guardiola, sí que ven utilidad en la reunión. Yo no voy a perder la oportunidad de decirle todo lo que pienso y todas las necesidades y anhelos que tiene mi tierra. Patxi López, Ernest Urtasun, PSOE y Sumar aprovechan y atacan el liderazgo de Feijóo. No lidera su propio partido, porque una y otra vez Ayuso demuestra quién manda. Una vez más, la señora Díaz Ayuso es quien marca la agenda realmente del Partido Popular, porque este país tiene un líder de la oposición que no manda ni en su partido. Y Pedro Sánchez y su homólogo portugués, Luis Montenegro, van a presidir este miércoles la cumbre bilateral España-Portugal. Examinarán el estado de las relaciones transfronterizas de los dos países, se firmarán acuerdos relativos a la gestión y disponibilidad del agua de los 2 ríos que comparten España y Portugal, Tajo y Guadiana, y el gobierno español acude con la expectativa de poder seguir avanzando en la construcción de la línea de tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. SACIR ha sido reconocida como una de las compañías más sostenibles de su sector a nivel mundial según la última evaluación del SIP. En el Corporate Sustainability Assessment de 2024, la empresa ha mejorado su puntuación, alcanzando 74 puntos frente a los 69 de 2023.
Desde su primera evaluación en 2021, SACIR ha incrementado su puntuación en un 21%. Este avance se debe a su compromiso con la sostenibilidad, la atención a las necesidades de sus grupos de interés y su buen desempeño en las dimensiones de gobernanza y económica, medioambiental y social, destacando especialmente la primera, donde ha alcanzado el percentil 99. La evaluación del SIP considera la capacidad de la compañía para gestionar riesgos y oportunidades ESG en áreas como el cambio climático, la economía circular y los derechos humanos. SACIR ha integrado la sostenibilidad como eje clave de su plan estratégico 2024-2027, lanzando su ruta SACIR Sostenible 24-27, que guía sus operaciones hacia ser una de las mejores empresas del sector en este área. ¿Sabías que con el kit digital puedes obtener hasta 29.000 euros para digitalizar tu empresa? Entra en kitempresa.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Estás a un paso de transformar tu negocio. Recuerda, kitempresa.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Segunda jornada de Rebuild Rehabilita desde Sevilla, en directo en Elena Fraile, a partir de las 11 de la mañana con IDE Inmobiliario. Vamos a mirar a los mercados, muy pendientes de los resultados empresariales, temporada de cuentas que sigue su curso, muy pendientes de la rentabilidad de los bonos, sobre todo el americano de 10 años, que sigue subiendo. 0,74% arriba, ese rendimiento por encima del 4%, 4,23%, niveles que no veíamos desde verano. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laje Inversiones. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Por qué sube el rendimiento de los bonos? En concreto, ¿por qué sube el rendimiento del 10 años americano? ¿Qué hay detrás? Bueno, el movimiento ya lleva produciéndose, pues hace unos días, ¿no? unas semanas. Detonante pues fue el dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Empezó a partir de ahí pues una narrativa de que la economía americana se producía un aterrizaje suave y quizás esas bajadas de tipos de interés pues más agresivas o más continuas de la Reserva Federal no harían falta, ¿no? Entre comillas. Esas expectativas de bajadas de tipos bajaron el tramo corto de la curva, con lo cual empezó a repuntar, y también en el tramo largo de la curva pues tiene efecto esas incertidumbres sobre las elecciones estadounidenses, esa nueva repunte, ¿no? que está teniendo Trump en las encuestas, si triunfa Trump pues sería un más inflacionista también el panorama en Estados Unidos, bajada de impuestos y más activación de la economía, con lo cual pues esas expectativas están ahí encima de la mesa y están llevando a situaciones anteriores a la bajada agresiva de tipos, y está llevando a que las ganancias en renta fija, en concreto en los bonos, sean este año de nuevo más pobres, ¿no?, de lo que se esperaba. Es decir, que si los datos empiezan a salir bien en Estados Unidos, ¿la Fed puede aflojar? Sí, yo creo que sí. Si los datos salen bien en Estados Unidos, la Fed puede aflojar, ya que bajada de tipos de interés significaría que más incentivos a la actividad económica, y esos incentivos a la actividad económica también llevarían a un aumento de nuevo de la inflación, ¿no? Yo desde un punto de vista a lo mejor un poco más particular creo que los 50 puntos básicos de bajada tan agresiva que tuvo en septiembre fueron un
un poco, bueno, pues para justificar, entre comillas, no tenerlos que bajar en noviembre, ¿no? Recordemos que la reunión de la Reserva Federal es el 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones en Estados Unidos. Si bien no se conocerán los resultados, ¿no?, de manera oficial, pero sí que se evita en este sentido, bueno, pues tener que reaccionar ante los datos económicos, ¿no? Y bajada tan agresiva, pues digamos que así tiene la tarea hecha, ¿no?, para noviembre, y no ir poco a poco y se decantó por ese motivo. Creo que en noviembre mantendrían esas tasas. Si la economía americana pues no muestra signos de debilidad, que no lo está mostrando, nóminas no está subiendo, mercado de trabajo controlado, que es lo principal que le preocupa mismo a la narrativa de preocupados por la evolución de los precios, a la narrativa de preocupados por el mercado de trabajo. Hablabas de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuánto empieza a pesar ese factor, esa cita electoral en los mercados? Bueno, creo que cuanto más se acerca, más incertidumbre, más, bueno, pues a determinados sectores les puede influir. Yo personalmente creo que no influirá de cara a los mercados financieros, igual que, bueno, pues ocurrió cuando ganó Trump la vez anterior, ¿no?, contra Hillary Clinton. Si vemos históricamente, después de unas elecciones americanas con una economía americana también estando fuerte, los mercados financieros tienden a subir, con lo cual, bueno, muy focalizados yo creo que los mercados en esta etapa en resultados empresariales, teniendo esa incertidumbre o esa sombra de las elecciones americanas, pero creo que bueno, realmente no impactará para lo que nosotros creemos en las carteras, ¿no? Y mientras tanto, Araceli, sigue avanzando la temporada de resultados empresariales. Hoy tenemos una cita importante. Sobre las 8:15 está previsto que Iberdrola presente sus cuentas al mercado. Tenemos ya, por ejemplo, resultados de Deutsche Bank, resultados de Volvo, resultados de Thales, resultados de Roche en Europa. Todas superan previsiones. Acabamos de conocer también, por ejemplo, los de Air Liquide, una de las compañías energéticas importantes del viejo continente, que los ingresos crecen en línea más o menos con lo que tenía previsto el mercado. La única que se queda por debajo, que incumple expectativas, es AkzoNobel. ¿Qué te está pareciendo la temporada de resultados? Si no sé si has tenido ocasión de ver alguna de las que han presentado esta mañana en Europa y con qué te quedas. Bueno, la temporada de resultados, la que va más avanzada es Estados Unidos, ¿no? Hasta la fecha, pues las compañías que ahí han publicado pues tienen unos resultados mixtos. Sí que están siendo por encima de los trimestres anteriores, por encima de lo esperado. En torno al 79% de compañías están publicando por encima. No obstante, esos crecimientos de ingresos están siendo en cuantía menores que lo que vienen siendo los trimestres anteriores y también la media histórica, ¿no? Por sectores se espera buenos resultados del sector financiero y sector materiales aquí en Europa, y en Estados Unidos positivos resultados del sector financiero y también del sector salud. De las compañías que me has comentado en Europa, realmente no he tenido tiempo de mirar los resultados. Sí que estamos esperando pues aquí en España Iberdrola que presente buenos resultados, que tenga una continuidad, el buen crecimiento que está teniendo la compañía, con una buena gestión del balance, con ese nuevo impulso de los data centers y con un crecimiento de la energía distribuida con mejores de márgenes, ¿no? Rentabilidad por dividendo se mantiene en el 4%. A ver qué nos cuenta en el día de hoy, ¿no? Termino la serie preguntándote en qué momento está el mercado, en qué momento están las bolsas y qué podemos esperar de la renta variable lo que queda de año, que son un poquito más de dos meses. Y me llamaba ayer la atención leyendo el informe del Fondo Monetario Internacional que no terminaba de entender el organismo la desconexión, decía, creciente desconexión que hay entre la elevada incertidumbre económica y política y la baja volatilidad que hay en la parte financiera, que hay en los mercados. Incertidumbre elevada, baja volatilidad. ¿Qué quiere decir el Fondo Monetario Internacional? Que para la que está cayendo y los riesgos a los que nos enfrentamos, bastante bien están los mercados, bastante tranquilos.
Bueno, siempre se dice, ¿no?, que en determinadas temporadas se nota más o menos, pero siempre hay un desacople entre la economía real y la economía financiera, ¿no? Al final tenemos que recordar que la economía financiera, el mercado financiero, lo que descuenta son expectativas y lo que estamos viviendo pues ya está puesto en precio y ya se ha recogido anteriormente en el mercado financiero, ¿no? El sentimiento de las bolsas o de aquí a final de año, pues sobre el papel es positivo, ya que pues tenemos estos bancos centrales con una política monetaria laxa apoyando, ¿no?, el mercado, apoyando el consumo, apoyando la inversión con esa bajada de los tipos de interés, que eso incidiría también en el buen hacer de las compañías con incrementos de beneficio por acción. Realmente el catalizador ahora mismo está haciendo o va a ser los beneficios empresariales. A ver cómo acaba esta temporada de resultados, y sí que tendremos piedras por el camino, como puede ser las elecciones de Estados Unidos que hemos comentado anteriormente, pero se ve que todo sobre el papel incita a que la 2024, incluso 2025, sean buenos años para los mercados financieros y para las bolsas. Seguimos mirando las pantallas. Muy selectivos, claro. Sí. Hay que ser selectivos también. Hay que ser selectivo. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Lange Inversiones, seguimos mirando las pantallas. Gracias, que vaya bien el día. Muy bien, muchas gracias. Buen martes. Hasta luego. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900-176-076. Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de los reconocimientos. Única bodega española seleccionada por su sostenibilidad en el programa LIFE 2022 de la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. La economía en tus manos. Lo que tenemos en las manos, la prensa, a esta hora de la mañana. Vamos a ver qué están contando los diarios. Empezamos con los económicos. Diario Expansión abre hoy con el gobierno estudia rebajar el impuesto energético. Dice que se aplicaría sobre los beneficios en lugar de las ventas y que se extendería a más empresas. Tema que vamos a hablar en tertulia, las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Dice Expansión que España lidera el crecimiento de los países avanzados y habla también de ese aviso a Trump que da el FMI. Los aranceles hacen más pobres a los países que los imponen. También vemos en la portada de Expansión que declaraciones de Felipe VI, un papel clave para el bienestar, declaraciones durante el Congreso del Instituto de la Empresa Familiar. Vamos con la portada de 5 días, que abre hoy con esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Titula España crecerá más que Estados Unidos y sigue a la cabeza de la zona euro. El organismo mejora en 0,5 puntos el pronóstico de crecimiento español para este año hasta el 2,9%. También hueco para ese impuesto a las energéticas. Hacienda se da tiempo para revisar el tributo a energéticas y banca. Dice también 5 días que las gestoras buscan movilizar 80.000 millones hacia activos de riesgos y que un operario de Adif hizo descarrilar el tren en el túnel Chamartín a Atocha. Y en la portada del Economista,
Revolut logra casi el 20% de las nuevas altas de clientes de banca. Titula también que el Rey reconoce a la empresa familiar como motor que mueve la economía. En clave empresarial, Inditex y Iberdrola suponen casi un tercio del peso del IBEX, y también dice el economista que el FMI prevé que España crezca un 2,9% y que Alemania se paralice. Vamos con las portadas de la prensa nacional, prensa internacional, con Paloma Arnaldos y con Ángeles Lozano. Arrancamos con el diario El País, que nos cuenta que el Fondo Monetario Internacional sitúa a España como la gran economía avanzada con mayor crecimiento. También nos dicen que el Gobierno modifica por decreto las mayorías para desbloquear el Consejo de Radio-Televisión Española. Diario El Mundo se encarga igualmente de este asunto. Sánchez pacta con sus socios separatistas asaltar Radio Televisión Española y aislar a Feijóo. Y otro titular, el Gobierno pierde el apoyo de Junts al tasazo a las energéticas. Leemos en el ABC, el Gobierno y sus socios toman el control total de RTVE por decreto para aislar al Partido Popular. Y en clave internacional, tensión, mentiras y miedo al fraude electoral en Georgia. Los trumpistas extienden las dudas en el estado sureño, clave en la batalla contra Harris. En el diario La Razón, un nombre propio, Ábalos, tensiona al PSOE. Él no se come esto solo, dice el diario, es una bomba de relojería. La clave es saber si está desactivada o a punto de explotar. Vamos con prensa internacional. En el diario británico The Times nos cuentan que los trabajadores del sector público estarán protegidos de los planes de la ministra Rachel Reeves de montar una redada fiscal sobre las contribuciones a las pensiones de los empleadores. El sistema de salud británico y los departamentos gubernamentales de Hacienda estarán exentos del plan de la ministra de imponer un seguro nacional sobre las contribuciones a las pensiones. Y también nos cuenta este periódico que la campaña de Trump acusa al Partido Laborista de extrema izquierda y de interferir en las elecciones. Leemos en Les Echos, impuestos, normativas, las líneas rojas del presidente de la Federación de Bancos Franceses. En su primera entrevista al frente de la Federación, el director general de Société Générale habla de las condiciones para preservar el atractivo del país a pesar de las subidas de impuestos que se avecinan para el sector bancario. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine destaca que probablemente sea la última oportunidad de Antony Blinken para reducir la tensión en Oriente Próximo en el viaje del secretario de Estado americano por la zona. Sobre el conflicto en Ucrania, aseguran que el primer ministro de la India insta a la paz en Ucrania y se ofrece como mediador. Saltamos a Estados Unidos. Wall Street Journal dice que los inversores de la Bolsa de Nueva York se posicionan para beneficiarse de una victoria de Trump. Algunos inversores, percibiendo el posible cambio, están apoyando operaciones que podrían dar resultados si Trump vence a Kamala Harris en las presidenciales, y también dicen que acusan al exdirector ejecutivo de Abercrombie, Mike Jeffries, de tráfico sexual. Y terminamos con el Washington Post, donde destacan que Blinken presiona a Netanyahu sobre las terribles condiciones en el norte de Gaza. El secretario de Estado se entrevistó con el líder israelí sobre un plan respaldado por algunos funcionarios para obtener el control del norte, matando o haciendo morir de hambre a los palestinos que se encuentran actualmente allí. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 minutos de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para actualizar el estado. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.